Hola y bienvenidos al canal de YouTube TechBits. El video de hoy fue desarrollado a petición de uno de nuestros espectadores. Esto es para ti. Sabes quién eres y estamos encantados de cumplir y ayudar en todo lo posible. Ese es el espíritu de este canal de YouTube. Dicho esto, comencemos. Hoy vamos a hablar sobre las restricciones en Postgres. Las restricciones se utilizan para imponer reglas o condiciones en los datos almacenados en una tabla. El objetivo principal de una restricción es mantener la integridad y consistencia de los datos. Estos son solo algunos de los principios que una base de datos debe seguir, como atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, conocidos como así por sus siglas en inglés. Bien, entonces hay dos tipos de restricciones que vamos a discutir hoy. Lo que cubren son restricciones de tabla y de columna. Comencemos con las restricciones de tabla. Las restricciones a nivel de tabla se aplican a toda la tabla y pueden involucrar múltiples columnas. Generalmente se definen por separado de las definiciones de columna, usualmente al final de la declaración de creación de tabla. Veamos algunos ejemplos de lo que podrían ser. Único, siguiendo la sintaxis básica que explicamos en el video anterior. Clave primaria, clave foránea y check. 4 en total para este ejemplo por el momento. Así que echemos un vistazo a cómo podría ser una consulta SQL de ejemplo única. Así es como se ve. Entonces tenemos la creación de la tabla y el nombre apropiadamente llamado tabla única constraint. Tenemos las columnas y aquí está un único. Como se mencionó antes, este involucra múltiples columnas, pero también podría ser una sola. No hay restricción al respecto. El siguiente es la restricción de clave primaria. La restricción de clave primaria impone unicidad en una columna o una combinación de columnas y asegura que no puedan contener valores nulos. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla llamada clave primaria. Nuestra clave primaria se llama id. Es de tipo de dato serial. Y por supuesto, esta es la clave primaria. Se asegurará de que sea única. No se va a repetir en ningún lugar. Es la tabla. La clave foránea establece una relación entre la tabla actual y una tabla de referencia. Garantiza que los valores en una columna especificada coincidan con los valores en la columna de la tabla de referencia, como podemos ver aquí. Tenemos la tabla pedidos, la clave primaria serial, y vemos que está haciendo referencia a una tabla llamada clientes y a una columna de ID cliente, indicando que esta es la clave foránea. Bien, eso es todo. Veamos el último aquí para la tabla. Es un check. Check especifica una condición que debe cumplirse para cada fila en la tabla. Así que para esta tabla va a verificar que la columna precio sea mayor que 0 y que la cantidad sea mayor o igual a 0. Esa es toda la función que busca lograr. Ahora pasamos a las restricciones de columna. Las restricciones de columna se aplican directamente a columnas individuales y se definen como parte de la definición de la columna. Veamos algunos ejemplos que tenemos. No nulo, único y check. No nulo. Un ejemplo sería cuando se asegura de que una columna no pueda contener valores nulos. Tenemos el nombre de la tabla y por supuesto aquí está la columna. Indicamos que es un entero y que no puede ser nulo. Y la siguiente, columna 2, es un varchar de 50, también no nulo. Pasemos a la restricción de unicidad. Especifica que los valores en la columna deben ser únicos en todas las filas de la tabla. Como puedes ver aquí, tenemos el nombre de la tabla, la columna, el tipo de dato e indicando que es único. Por último, pero no menos importante, está la restricción de verificación nuevamente. Así es como se ve cuando la defines a nivel de columna. Lo vimos antes. Verificación en una sola columna. El precio es mayor que 0. Por supuesto, hay más columnas posibles aquí. Así que, en resumen y conclusión, las restricciones, elígelas de manera adecuada y sabia. Deben basarse en el diseño de tu base de datos y en tus requisitos específicos diseñados para ti. Ahora, la otra parte es que tenemos restricciones a nivel de columna.
Las restricciones a nivel de columna proporcionan un control más granular sobre columnas individuales, pero pueden desordenar las definiciones de las columnas si hay muchas restricciones. Las restricciones a nivel de tabla, por otro lado, ofrecen una separación más clara de responsabilidades y te permiten definir restricciones en múltiples columnas o incluso referenciando otras tablas. Esa es la conclusión y el final de nuestro video de hoy. Esperamos que les sea útil y estamos ansiosos por verlos en los próximos videos. Nos vemos allí. Gracias. Adiós.